El alcalde de M había adquirido, sin él saberlo, cierta celebridad. Hacía 10 años que su reputación de virtud se extendía por el Bajo Boloñés y había pasado los límites de tan pequeña comarca, llegando a las 2 o 3 provincias próximas. Además del gran servicio que había hecho a la capital, reformando la industria de los abalorios negros, no había ni uno de los 141 ayuntamientos del distrito que no le debiese algún beneficio, porque también había ayudado y protegido la industria de los demás distritos. Había sostenido con su crédito y sus fondos la fábrica de tules de Boloña, la de hilados de lino a máquina de Febrent y los telares hidráulicos de Boubers de Río Cauche. En todas partes se pronunciaba con veneración su nombre. Arras y Douai envidiaban su alcalde a la pequeña población de M. El magistrado de la audiencia de Douai, que presidía el tribunal de Arras, conocía como todo el mundo aquel nombre, tan profunda y universalmente respetado, y cuando el portero, abriendo discretamente la puerta que comunicaba con la sala de vista, se inclinó detrás del sillón del presidente y le dio el papel que acabamos de leer, añadiendo: «Este caballero desea asistir a la vista». El presidente hizo un movimiento de deferencia, cogió la pluma, escribió algunas palabras en el mismo papel y se lo dio al portero, diciendo: «Que entre». El desgraciado cuya vida vamos refiriendo se había quedado de pie en la puerta de la sala, en el mismo sitio y en la misma actitud en que el portero le había dejado, y oyó en medio de su meditación una voz que le decía: «¿Queréis hacerme el honor de seguirme?». Era el portero, que le había vuelto la espalda un instante antes y que a la sazón le saludaba profundamente. Le dio el papel, él lo desdobló y, como estaba cerca de la lámpara, pudo leer: «El presidente del tribunal presenta sus respetos al señor Magdalena». Restregó el papel entre sus manos, como si aquellas palabras tuviesen para él un sabor extraño y amargo, y siguió al portero. Algunos minutos después estaba en una especie de gabinete de aspecto severo, alumbrado por 2 bujías que había encima de una mesa cubierta de un tapete verde. Aún tenía en los oídos las últimas palabras del portero que acababa de dejarle: «Caballero, esta es la sala de las deliberaciones. No tenéis que hacer más que tocar el botón de cobre de esa puerta y os hallaréis en la sala del tribunal, detrás del señor presidente». Estas palabras se mezclaban en su pensamiento con un recuerdo vago de los negros corredores y estrechas escaleras que acababa de recorrer. El portero le había dejado solo. Había llegado el momento supremo. Trataba de recogerse en sí mismo y no podía conseguirlo. En los momentos en que el hombre tiene más necesidad de pensar en las realidades dolorosas de la vida, es precisamente cuando los hilos del pensamiento se rompen en el cerebro. Estaba en el mismo sitio en que los jueces deliberan y condenan. Miraba con tranquilidad estúpida aquel aposento pacífico y temible en que se habían roto tantas vidas, en que iba a resonar su nombre y que su destino atravesaba en aquel momento. Miró después a la pared, se miró a sí mismo, asombrándose de estar en aquel sitio y de ser él mismo. No había comido hacía 24 horas, estaba rendido del movimiento del carruaje, pero no lo sentía, le parecía que no sentía nada. Se aproximó a la pared y se paró ante un cuadro negro que contenía, cubierto con un cristal, una carta autógrafa de Juan Nicolás Pache, corregidor de París y ministro, fechada
sin duda por una equivocación, el 9 de junio del año 2, y en la cual Pache enviaba al ayuntamiento la lista de los ministros y diputados arrestados en sus casas respectivas. Si alguno lo hubiera visto en aquel momento, habría creído, sin duda, que aquella carta le interesaba, porque no separaba sus ojos de ella, después de haberla leído 2 o 3 veces. Pero la leyó sin poner por su parte atención alguna. Pensaba en Fantine y en Cosette. Sin dejar su meditación, se volvió y vio el botón de cobre de la puerta que le separaba de la sala. Casi se había olvidado de la tal puerta. Detúvose su mirada, hasta entonces tranquila, en aquel botón. Se extravió después y poco a poco se fue llenando de espanto. Gruesas gotas de sudor salían de sus cabellos y corrían por sus sienes. Lanzó después, con cierta especie de autoridad y al mismo tiempo de rebelión, un grito indescriptible que quería decir: «Pardiez, ¿quién me obliga a mí?». Se volvió vivamente, vio la puerta por donde había entrado, se dirigió a ella, la abrió y salió. Ya no estaba en aquel cuarto, estaba fuera. Se encontró en un pasillo largo, estrecho, cortado por escalones y póstigos que formaban toda clase de ángulos, y alumbrado aquí y allá por faroles parecidos a lamparillas de enfermos. Era el pasillo por donde había entrado. Respiró, escuchó, no oyó nada por ningún lado y huyó como si le persiguieran. Cuando hubo recorrido algunos recodos del pasillo, escuchó de nuevo. El mismo silencio y la misma sombra le rodeaban. Estaba sofocado, temblaba, tuvo que apoyarse en la pared. La piedra estaba fría, helóse el sudor en su frente y se enderezó temblando. Entonces, solo, de pie en aquella oscuridad, tembló de frío y quizá también de otra cosa. Meditó. Había estado meditando toda la noche, todo el día. Solo podía oír una voz que le decía: «¡Ay de ti!». Así pasó un cuarto de hora. Por fin inclinó la cabeza, suspiró con angustia, dejó caer los brazos y volvió atrás. Anduvo lentamente y como oprimido de algún paso, como si alguno lo hubiese cogido en su fuga y lo volviese. Entró de nuevo en la sala de las deliberaciones y lo primero que vio fue el botón de la puerta, que era de cobre pulimentado y que resplandecía, para él, como una estrella horrible. Lo miró como una oveja puede mirar a un tigre. No podía separar los ojos de aquel botón. De rato en rato daba un paso y se acercaba a la puerta. Si hubiera escuchado, habría sido una especie de murmullo confuso, el ruido de la sala, pero ni oía ni escuchaba. De pronto, sin saber cómo, se encontró cerca de la puerta y oprimió convulsivamente el botón. La puerta se abrió. Estaba en la sala de la audiencia. Dio un paso, cerró maquinalmente la puerta detrás de sí y quedó en pie, examinando lo que veía. Era la sala un vasto recinto iluminado apenas, ya silencioso, ya lleno de un vago rumor. Todo el aparato de un proceso criminal se desplegaba, con su mezquina y lúgubre gravedad, en medio de la multitud. En un extremo de la sala, precisamente en el mismo que él estaba, los jueces, con aire distraído, con la toga usada, se mordían las uñas o cerraban los párpados. En el otro extremo, una multitud desarrapada, abogados en toda clase de actitudes, soldados de fisonomía tan dura como honrada, un entarimado lleno de manchas, un techo sucio, mesas cubiertas de un paño más amarillo que verde,
puertas ennegrecidas por las manos, algunos clavos en la pared, quinqués tabernarios que daban más tufo que claridad. En las mesas, algunas velas de sebo en candeleros de cobre, la oscuridad, la fealdad, la tristeza, y todo esto producía una impresión grave y augusta, porque se descubría esa gran cosa humana que se llama ley, y esa gran cosa divina que se llama justicia. En toda aquella gran multitud nadie hizo caso de él. Todas las miradas se fijaban en un punto único, en un banco de madera situado cerca de una puertecilla a la izquierda del presidente. En aquel banco, alumbrado por varias velas, había un hombre entre dos gendarmes. Aquel era el acusado. No lo buscó, lo vio. Sus ojos se dirigieron allí naturalmente, como si antes hubiesen visto ya el sitio que ocupaba. Y creyó verse a sí mismo envejecido, no con su mismo rostro, pero con el mismo aspecto, con sus cabellos erizados, con aquella mirada salvaje e inquieta, con aquella blusa que llevaba el día que entró en D, lleno de odio y ocultando en su alma aquel espantoso tesoro de pensamientos horribles acumulados en tantos años de presidio. Y se dijo, estremeciéndose, Dios mío, ¿me convertiré yo en eso? Aquel hombre parecía tener por lo menos 60 años. Había en su aspecto un no sé qué de rudeza, de estupidez, de espanto. Al ruido de esta puerta, el presidente volvió la cabeza y, conociendo que el que acababa de entrar era el alcalde de M, le saludó. El fiscal, que había visto al señor Magdalena en M, a donde las funciones de su ministerio lo habían llamado alguna vez, le conoció y le saludó también. Él apenas lo notó, estaba sometido a una especie de alucinación, miraba solamente. Hacía 27 años había visto lo mismo que entonces, a los jueces, al escribano, a los gendarmes, a aquella multitud de cabezas cruelmente curiosas. Volvía a encontrar aquel espectáculo lúgubre, las mismas cosas que existían, que se movían, que vivían. Aquello no era un esfuerzo de su memoria ni una pintura de su imaginación. Eran verdaderos gendarmes, verdaderos hombres de carne y hueso. Aquello existía, evidentemente. Veía reaparecer, revivir en toda su horrible realidad las escenas monstruosas de su pasado. Todo esto era lo que tenía delante de sí. Se sintió horrorizado, cerró los ojos y exclamó en lo más profundo de su alma, nunca. Y por un capricho trágico de su destino que le estremecía y casi le volvía loco, tenía delante a otro que era el mismo. Aquel hombre a quien estaban juzgando lo conocían todos por Jean Valjean. Tenía ante sus ojos visión extraordinaria, la escena más horrible de su vida representada por su fantasma. Todo era lo mismo, el mismo aparato, la misma hora de la noche, casi las mismas caras de los jueces, de los soldados y de los espectadores. Solamente encima de la cabeza del presidente había un crucifijo que no había en los tribunales cuando él fue condenado. Entonces Dios estaba ausente. Había detrás de él una silla. Se dejó caer en ella, temiendo que pudieran verle, y se aprovechó de un legajo de papeles que había en la mesa de los jueces para ocultar su rostro a los espectadores. Podía, pues, ver sin ser visto. Entonces entró en el sentimiento de la realidad y se repuso. Llegó a esa fase de calma en que se puede escuchar. El señor Bamatabois era uno de los jurados. Buscó a Javert y no lo encontró. La mesa del escribano le ocultaba la vista del banco de los testigos y además
según hemos dicho ya, la sala estaba poco alumbrada. En el momento en que entró, el defensor acababa su peroración. La atención de los espectadores se hallaba muy excitada. La vista había durado ya 3 horas. Hacía 3 horas que aquella muchedumbre veía encorvarse poco a poco bajo el peso de una semejanza horrible a un hombre, a un desconocido, a un ser miserable, profundamente estúpido o profundamente hábil. Aquel hombre era un vagabundo que había sido cogido en el campo con una rama cargada de manzanas maduras, arrancada de un manzano de un cercado próximo, llamado el cercado de Pierrón. ¿Quién era aquel hombre? Habíase procedido a una investigación. Habían sido oídos los testigos, habían estado conformes y los hechos se habían aclarado. La acusación decía: no solamente tenemos aquí un ladrón de frutos, un merodeador, tenemos en nuestras manos un bandido, un relapso, un antiguo presidiario, un malvado de los más peligrosos, un malhechor llamado Jean Valjean, a quien persigue la justicia hace mucho tiempo y que hace 8 años, al salir del presidio de Tolón, cometió un robo en despoblado a mano armada en la persona de un muchacho llamado Gervasillo, crimen previsto por el artículo 383 del Código Penal, por cuyo crimen nos reservamos juzgarle cuando se haya averiguado la identidad legal de su persona. Acaba de cometer un nuevo robo, lo que constituye la reincidencia. Condenadlo ahora por el último crimen, luego será juzgado por el antiguo. El acusado seguía como asombrado ante esta acusación y ante la unanimidad de los testigos. Hacía gestos y signos negativos o miraba atentamente al techo. Hablaba con trabajo y respondía con embarazo, pero toda su persona, desde los pies a la cabeza, negaba los hechos alegados. Estaba como un idiota en presencia de aquellas inteligencias formadas en batalla en derredor suyo, como un extranjero en medio de aquella sociedad que le cercaba. Y, sin embargo, de allí podía salir para él un porvenir terrible. La verosimilitud crecía por momentos, y aquella multitud miraba con más ansiedad que él mismo la sentencia, llena de calamidades, que amenazaba su cabeza más y más. Una eventualidad dejaba entrever posible la pena de muerte si se reconocía la identidad, si sobre el robo de Gervasillo recaía una condena. ¿Qué era, pues, aquel hombre? ¿De qué naturaleza era su apatía? ¿Era imbécil o astuto? ¿Comprendía demasiado o no comprendía nada? Cuestiones que dividían a la multitud y que parecía dividían también al jurado. En aquel proceso había error o intriga. El drama era no solo sombrío, sino oscuro. El defensor había hablado bastante bien en ese lenguaje provinciano que ha sido por mucho tiempo la elocuencia del foro, que usaban en otro tiempo los abogados, lo mismo en París que en Romorantin o en Montbrison, y que hoy, habiéndose hecho clásico, lo practican solo los oradores, a quienes conviene por su sonora gravedad y su frase majestuosa, lenguaje en que el marido se llama esposo, la mujer esposa. París, el centro de las artes y de la civilización, el rey, el monarca, el obispo, un santo pontífice, el fiscal, el elocuente intérprete de la vindicta pública, los oradores, la voz que acaba de oírse, el siglo de Luis XVI, el gran siglo, un teatro, el templo de Melpomene, la familia reinante, augusta sangre de nuestros reyes.
un concierto, una solemnidad musical, el comandante general de la provincia, el ilustre guerrero que, etc., los alumnos del seminario, esos tiernos levitas, los errores imputados a los periódicos, la impostura que destila su veneno en las columnas de esos órganos, etcétera, etcétera. El abogado, pues, había empezado por el robo de manzanas, cosa difícil para un buen estilo, pero el mismo Benigno Pousset se vio obligado a aludir a una gallina en una oración fúnebre, y lo hizo con elocuencia. El abogado había asentado que el robo de las manzanas no estaba suficientemente probado. Su cliente, a quien como defensor persistía en llamar Champmathieu, no había sido visto al escalar la pared ni al romper la rama. Había sido cogido con esta rama, que el abogado llamaba con más gusto ramo, pero él decía que la había encontrado en el suelo y recogido. ¿Dónde estaba la prueba de lo contrario? Sin duda, esta rama había sido arrancada, robada después de un escalamiento y arrojada por el ladrón atemorizado. Sin duda había habido un ladrón, pero ¿qué probaba que este ladrón fuera Champmathieu? Una sola cosa, que había sido presidiario. El abogado no negaba que esto parecía, desgraciadamente, bien probado. El acusado había residido en Faveroles. El acusado había sido podador. El nombre de Champmathieu podía muy bien tener por origen Jean Mathieu. Todo esto era verdad. Además, 4 testigos reconocían, sin duda alguna, positivamente en Champmathieu al presidiario Jean Valjean. A estas indicaciones, a estos testimonios, el abogado no podía oponer más que la negativa de su cliente, negativa interesada, pero aún suponiendo que fuese Jean Valjean, ¿probaba esto que fuese el autor del robo de manzanas? Esto era a lo más una presunción, no una prueba. El defensor, en su buena fe, debía convenir en que el acusado había adoptado un mal sistema de defensa. Se obstinaba en negarlo todo, el robo y su condición de presidiario. La confesión en este último punto hubiera sido mucho mejor, y de seguro le hubiera granjeado la indulgencia de los jueces. Su defensor le había aconsejado, pero el acusado se había negado obstinadamente, creyendo sin duda salvarse negándolo todo. Esto estaba mal hecho, pero ¿no debía tenerse en cuenta su escasa inteligencia? Aquel hombre era visiblemente estúpido. Su larga permanencia en el presidio, su gran miseria fuera de él, le habían embrutecido, etc. Se defendía mal, pero ¿era esta una razón para condenarle? En cuanto al robo de Gervasillo, el abogado no tuvo que hablar de él, porque no estaba en la causa. El abogado concluía suplicando al jurado y al tribunal que si creían probada la identidad de Jean Valjean, le aplicasen la corrección de policía que se aplica a los transgresores de un bando, y no el castigo terrible de un reincidente. El fiscal contestó al defensor. Estuvo violento y florido, como están habitualmente los fiscales. Felicitó al defensor por su lealtad. Se aprovechó de ella débilmente y atacó al acusado por todas las concesiones que había hecho. El abogado parecía haber concedido que el acusado era Jean Valjean, y el fiscal tomó acta de estas palabras. Esta parte de la acusación era, pues, un hecho aceptado y no podía negarse. Después, por una hábil antonomasia, remontándose al origen y causas de la criminalidad, tronó contra la inmoralidad de la escuela romántica, que estaba entonces en su apogeo bajo el nombre de escuela satánica,
que le habían dado los críticos de la Quotidienne y del Oriflamme, atribuyó, no sin verosimilitud, a la influencia de esta literatura perversa el delito de Champmathieu, o, por mejor decir, de Jean Valjean. ¿Quién era este Jean Valjean? Un monstruo vomitado, etc. El modelo de esta clase de descripciones se halla en la relación de Terámenes, que no es útil en la tragedia, pero presta diariamente grandes servicios a la elocuencia forense. El auditorio y los jurados se estremecieron. Acabada esta descripción, el fiscal continuó con un movimiento oratorio, a propósito para excitar hasta lo sublime al día siguiente el entusiasmo del diario de la prefectura. Y es un hombre semejante, vagabundo, mendigo, sin medios de existencia, etcétera, etcétera, acostumbrado a las acciones criminales, poco corregido por su estancia en el presidio, como lo prueba el crimen cometido contra Gervasillo, etcétera, etcétera. Y es un hombre semejante el que, cogido en la vía pública en flagrante delito de robo, a algunos pasos de una pared escalada, teniendo aún en la mano el cuerpo del delito, todavía niega el robo y el escalamiento, y lo niega todo, hasta su nombre, hasta su identidad, además de 1000 pruebas que no hay para qué repetir. Le reconocen 4 testigos, Javert, el inspector de policía, y 3 de sus antiguos compañeros de ignominia, los presidiarios Brevet, Chenildieu y Cochepaille. ¿Qué puede oponerse a esta unanimidad? Y niega. ¡Qué endurecimiento! Señores jurados, haréis justicia, etc. Mientras hablaba el fiscal, el acusado escuchaba con la boca abierta, con una especie de asombro no exento de admiración. Estaba indudablemente sorprendido de que un hombre pudiese hablar así. De rato en rato, en los momentos más enérgicos de la acusación, en aquellos instantes en que la elocuencia que no puede contenerse se desborda en un torrente de epítetos y rodea al acusado como una tempestad, movía lentamente la cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como haciendo una especie de triste y muda protesta, con que se contentaba desde el principio de la vista. Los espectadores que estaban próximos a él le oyeron decir 2 o 3 veces a media voz: «Ved aquí el resultado de no haberse informado del señor Baluc». El fiscal hizo notar al jurado esta actitud estúpida, calculada evidentemente, y que denotaba no la imbecilidad, sino la astucia, el hábito de engañar a la justicia, que ponía en evidencia la profunda perversidad de aquel hombre, y terminó reservándose para el asunto de Gervasillo y pidiendo un severo castigo. Por lo pronto, este era, como hemos dicho, la cadena perpetua. El defensor se levantó, empezó por cumplimentar al Ministerio Público por su admirable palabra, y después contestó como pudo, pero débilmente. Conocía que se hundía el terreno bajo sus pies.